Hello, buenas tardes. Disculpe la tardanza. Vamos hoy al Masterclass Inmobiliario número 24. Esta es la parte 2 de los manejos de objeciones de los clientes. La semana pasada, me parece, vimos el Masterclass, vimos la parte número 1 del manejo de las objeciones. Hoy vamos a ver la parte 2. Que va a estar bastante interesante. Si quieren ver los masterclass inmobiliarios, lo pueden ver directamente en en nuestro canal de YouTube de Republic Podcast. Podemos ver los manejos de objeciones y todos los masterclass que hemos dado del 23 en adelante. El 24 estará mañana, o sea, va a estar disponible mañana a 5 p.m. en nuestro canal de YouTube. Así que gracias a todas las personas que se están conectando. Y vamos al mambo. Entonces vamos a ir. Hola Maribel Pascual, un placer. Jerica Díaz, un placer. Entonces vamos a ir al mambo. Vamos a hablar del manejo de objeciones, ya que nosotros en el sector inmobiliario, en los negocios, en ventas, en todo lo relacionado a negocios, nos enfrentamos a clientes que objecionan lo que nosotros queremos venderle, ofrecerle. En la parte 1 hablamos unas cuantas cosas que lo pueden ir directamente a nuestro canal de YouTube a verlo. Y hoy vamos a hablar de otras cosas, de manejo de objeciones, cómo manejar las objeciones con el cliente. El punto número 1, directamente, que vamos a hablar es dominio de la información y del negocio. Es imposible tú poder manejar un cliente si tú no dominas la información, si tú no dominas el negocio. Es decir, ¿cómo yo voy a manejar, cómo yo voy a venderle a un cliente un apartamento o alquilar un apartamento sin yo conocer qué tiene ese apartamento? ¿Cuáles son las debilidades y las fortalezas de ese apartamento? ¿Cómo? Tú tienes que conocer cuáles son las debilidades que tiene ese apartamento. Tú tienes que conocer cuáles son las fortalezas que tiene ese apartamento. Tú tienes que conocer cuáles son los apartamentos que están a tu alrededor. Si ese apartamento está costoso o no. Tú tienes que conocer el costo de la vivienda por la zona. O sea, tú tienes que conocer, dominar la información. ¿Por qué? Porque van a haber diferentes tipos de objeciones. Puede haber una objeción en base al precio, que mayormente las objeciones no son en base al precio que el cliente está haciendo. En base a que lo que tú le estás ofreciendo, él entiende que no equipara al valor del mismo. Es decir, si un cliente está comprándote o te va a comprar un servicio o un producto, muchas veces el cliente no objeta que está costoso. Es que lo que estás ofertando es un valor. No tiene, o sea, lo que tú estás ofertando no merece ese valor, o ellos entienden que no merecen ese valor. Ahora depende de ti de como vendedor, cómo tú le transmitas la información y tú le des el valor otorgado al precio que tiene el apartamento. Exacto, Yaniris, un estudio de mercado. Saludos, Yaniris Ortiz. O sea, un estudio de mercado. Tú tienes que estudiar el mercado al que tú te dedicas. Tú tienes que estudiar lo que tú estás haciendo. Entonces, una de las cosas de manejo de objeciones, tú tienes que manejar la información del negocio a que tú te dedicas. Ya sea de precio, ya sea en comparación con otros productos o con otros apartamentos, como en el caso de nosotros. Ya sea en diferentes cosas, tú tienes que dominar la información. Tienes que dominar la información. Entonces, es sumamente importante que para manejar la objeción, ya sea de precio, ya sea de ubicación, ya sea de cualquier tipo, que tú domines la información para tú poder objetar. Si tú no tienes la capacidad de la información, entonces tú no vas a poder manejar cualquier tipo de objeción.
Una de las cosas que no sé si muchos de ustedes han escuchado una frase que dice, la información es poder. Dicen que la información es poder porque con la información tú tienes la posibilidad de manejar cualquier objeción, cualquier situación o cualquier problema que se te presente en un negocio o una circunstancia de la vida. Fíjense que cuando tú tienes una situación X de cualquier índole, si tú tuviste la preparación previa o la experiencia previa, fácilmente tú lo logras, tú lo haces sin problema. Pero fíjate que cuando tú tienes una situación que no manejas la información, tú sientes como tu mente, o sea, tú sientes, te abrumas, te preocupa, porque no manejas la información. Entonces, cuando una persona dice, cuando alguien dijo, la información es poder, es porque te da el poder de dominar lo que vas a hacer, te da el poder de hacer las cosas mejor, te da el poder de mejorar, de que eso que tú quieres lograr, lo vas a lograr tarde o temprano sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, exacto, Yanieri, o sea, cuando tú dominas la información, tú puedes guiar a las personas. Como en el caso de nosotros podemos guiar a los clientes a la propiedad correcta, en el manejo correcto, en el precio correcto y hasta con el cliente correcto. ¿Por qué? Porque tú estás frente a un manejo de la información. Y ahí nos volvemos a parte atrás del Masterclass Inmobiliario, no me acuerdo qué número, donde hablamos de la diferencia entre vendedor y asesor. Un vendedor no conoce la información, no maneja la información del negocio. Mientras un asesor maneja, eso es lo que dice Yaniris. Sabe el valor de la propiedad, sabe qué cuesta, sabe todo. Entonces, básicamente, eso hace una persona que domina la información. Bien, entonces, un punto importante de manejo de la objeción, punto número 2, es la empatía y la comprensión. Muchas veces veo asesores inmobiliarios, vendedores, vamos a mezclarlo todo, de que quieren venderle al cliente lo que ellos desean. O si el cliente objeta un apartamento por X o Y razón, entran en una discusión, una disputa con el cliente. Muchas veces tenemos que ver, hay una línea muy delgada entre que el cliente no le gusta o el cliente es muy picky. O sea, al cliente no le puede gustar algo. Y yo siempre digo a los clientes, 100% los apartamentos perfectos no existen. Y si existen, tienen un costo elevado. Y los apartamentos muchas veces las condiciones, la perfección lo otorgas tú. Tú le das el toque personal para que sea especial. Tú le das el toque de que sea un hogar. Y cuando digo que esas dos líneas es porque muchas veces hay clientes que son berrinchudos, o sea, clientes de que por todo lo objetan, de que nada le gusta. Y entonces tú te das cuenta que no eres tú. Muchas veces no entendemos que lo que nosotros objetamos o nos gusta o nos disgusta viene de nosotros. Entonces tú no puedes sentirte molesto porque un cliente te diga que no le gusta algo. Sé empático con el cliente. Pregúntale, ¿qué no te gusta? Muchas veces, eso vamos a hablar más adelante, escuchando al cliente,
tú vas a entender el por qué. Tú vas a entender el por qué el cliente no le gusta a X cosa. Muchas veces yo le digo a los clientes míos, yo no cierro en la primera cita. Aunque tú hagas una llamada telefónica, tú hables con ellos directamente, tú hagas todo. Nunca la primera impresión le gana a cualquier llamada telefónica o virtual. En el primer contacto tú puedes ver las reacciones de los clientes. El lenguaje corporal de los clientes es sumamente vital. Sumamente vital. Porque tú puedes ver en ese mano a mano con el cliente, tú puedes ver su comportamiento. Tú puedes ver cómo se maneja. Y siendo empático, escuchando lo que te dice el cliente en la cita, tú puedes en la segunda, tercera cita ser más asertivo, ser más objetivo en lo que el cliente busca. Entonces, yo creo que es importante que seamos empáticos y comprendamos lo que el cliente quiere, más también es bueno en el marco del respeto darle a conocer al cliente lo que le convendría. Si tú entendiendo en base a tu criterio, siendo respetuoso, y siendo empático de que esto o aquello no le conviene, siendo respetuoso. Pero una de las cosas que ayuda a cerrar una venta es siendo empático con el cliente y comprendiendo lo que el cliente quiere y lo que él necesita 100%. Cuando el cliente siente que es su necesidad, que tú estás siendo empático con él, que te estás identificando con él, con sus necesidades, es un cheque al portador que tú tienes. Porque él va a sentir que tú sientes su dolor. Tú deseas lograr ese cierre. ¿Por qué? Porque tú entiendes su necesidad. Entonces, eso es lo importante. Entonces, vamos al punto número 3. Pedir con amabilidad. O sea, eso es, vamos al punto número 2. O sea, tú pides con amabilidad, tú le ves, mira, si me permites, si me permites mi opinión, entiendo esto, aquello. O sea, con el marco de respeto, tú puedes pedir con amabilidad. Primero, vamos a irnos a lo más simple. Tú puedes pedir con amabilidad una llamada para tú conocerlo, para tú interactuar con él. Tú puedes pedir con amabilidad una cita con él. Tú puedes pedir con amabilidad una opinión, una determinación que tú quieres hacer con él. Siempre y cuando te manejes en el marco del respeto, lo vas a poder lograr. Pero siempre con amabilidad. Cuando el cliente, cuando la persona que tú le quieres vender un producto, siente esa amabilidad, siente esa familiaridad, se maneja distinto, tiene un manejo distinto y tiene un manejo distinto. Contigo él va a ser diferente. Entonces, incluso cuando los clientes están molestos, que eso lo vamos a hablar al final, tú tienes que ser amable. Entonces, ese es el punto número 3. Vamos al punto número 4. Agradecer al cliente. Tú tienes que sentirte agradecido por el cliente. Porque te permite interactuar con él. Una de las cosas que he implementado, que los libros me han enseñado, y la Biblia y todo, cuando un cliente tiene un primer contacto conmigo, cuando un constructor tiene un contacto conmigo, yo le agradezco la oportunidad que me brinda de su tiempo, de su proyecto. Y de, si un propietario, de vender o alquilar su apartamento, porque no tiene la obligación
no tienen la obligación de otorgarte eso, esa información, ese apartamento, ese proyecto. Agradece. Agradece. Tú agradeces por el tiempo. Cuando tú haces una llamada a un cliente, mira, agradezco por su tiempo, por usted permitirme un tiempo para llamarlo. Gracias por la oportunidad de venderle su apartamento. Gracias por la oportunidad de alquilar su apartamento. Pero un agradecimiento real, sincero. Cuando tú eres agradecido con el mundo, con los clientes, se te abren posibilidades de opciones. Porque ellos no tienen la obligación de suministrarte su tiempo, de suministrarte ese proyecto, ese apartamento, ese lo que sea, esa llamada. No tienen la obligación. Y muchas veces es importante que las personas otorguen de su tiempo. Muy importante. Entonces, es sumamente importante agradecer al cliente. Punto número 5. Dejar hablar al cliente. Déjame tomarme un poquito de agua antes de decir esto. Muchos asesores, muchos vendedores no dejan hablar al cliente. No dejan hablar al cliente. Hablan más. Volviendo a lo que hablamos los otros días. ¿Cómo es posible que hay asesores que no permiten? No permiten que el cliente hable. Ellos hablan más que lo que habla el cliente. Eso es imposible. Eso es imposible. Tú tienes que dejar que el cliente se exprese. Tú tienes que dejar que el cliente se queja. Cuando el cliente siente que tú no lo dejas hablar en una objeción, volvemos al punto número 2. El cliente no siente que tú estás siendo empático, es que estás comprendiendo. Entonces tú tienes que dejar hablar al cliente, tú tienes que dejar que el cliente se exprese, tú tienes que dejar que el cliente sea, tú tienes que dejar que el cliente haga, tú tienes que dejar que el cliente, si está molesto, exprese sus sentimientos. Entonces, muchas veces en el sector inmobiliario principalmente que nos envolvemos, o que yo me desenvuelvo, y todas las personas que están aquí también, que se conectan o tienen algo vinculante, saben muy bien que muchas veces nosotros mismos, nuestras emociones, no permiten o no dejan que el cliente hable. Y eso es una mala educación. Si el cliente está molesto, o el cliente está dando una objeción, las objeciones de los clientes dicen más que las cosas positivas que dice el cliente. Porque las objeciones te dicen lo que el cliente no quiere. Y eso es más importante que lo que el cliente quiere. Porque sabiendo lo que no quiere, ya tú puedes echar posibilidades de cosas que tú no le vas a pasar. Entonces, enfócate en dejar hablar al cliente. Enfócate 100% en que escuchar al cliente, lo que él dice, si tiene lógica, si tiene sentido, si tienes que pedir disculpas por algo, lo que sea, haz que el cliente se sienta bien, pero déjalo hablar, déjalo expresar. Déjalo expresar. Entonces, en base al manejo de objeciones, estamos hablando de dominio de la información y del negocio. Ese es el punto número 1. Punto número 2, empatía y comprensión. Ese es el punto número 2. Punto número 3, pedir con amabilidad.
Tiene que ser amable. Punto número 4, agradecer al cliente. Y punto número 5, dejar hablar al cliente. Déjeme saber si tiene un bonus, el último punto. Déjeme saber si tiene un bonus. Saludos Elena, saludos Tavera. Déjeme saber si tiene un bono. Estamos hablando del dominio de manejo de objeciones, hablamos del dominio de la información y del negocio, empatía y comprensión, pedir con amabilidad, punto número 3, punto número 4, agradecer al cliente y punto número 5, dejar hablar al cliente. Vamos a darle el punto número 6 para cerrar de manejo de las objeciones. Déjame ver cuál voy a dar. Déjame ver. El punto número 6 que voy a dar es anticiparte a las objeciones del cliente. Pero Jason, pero ¿cómo así? Un buen vendedor, una buena persona que está vendiendo un producto, sabe las objeciones que le va a presentar su producto o las comparaciones con otros productos que vas a hacer. Tú tienes que prepararte. Es parte del dominio de la información, pero tú tienes que prepararte. Tú tienes que prepararte para todas las objeciones que tú vas a tener en ese apartamento. Tú tienes que prepararte para todas las objeciones que tiene ese producto. Entonces yo le puedo decir que ese punto número 6 para el manejo de las objeciones es preparación. Y conjuntamente con la preparación yo podía combinarlo con la inteligencia emocional. Es indispensable para el manejo de las objeciones tener una preparación combinada con una inteligencia emocional. La inteligencia emocional te va a permitir manejar las objeciones, manejar lo que te diga el cliente, manejar lo que el cliente te diga o no te diga, manejar la furia del cliente, manejar el ego del cliente, manejar el comportamiento del cliente. Señor Narciso, la inteligencia emocional no es todo. Si perdiste los estribos, si perdiste la cordura, si perdiste la forma, perdiste el cliente. Muchas veces perdemos el cliente, muchas veces perdemos los negocios por la inteligencia emocional. ¿Qué te importa que el cliente te diga barriga verde? ¿Qué te importa que el cliente te diga lo que sea? Muchas veces ellos sienten y pasan cosas que lo reflejan contigo, pero tú no tienes que ver la culpa. Ahora, la clave es ser empático. Sé empático tú con el cliente. Créeme, si tú no te pones a la altura de él, él va a sentir que tú eres empático, va a comprender. Quizás no te pida disculpas, pero quizás vea tu grado de educación y de manejo, de inteligencia emocional, de que tú pudiste sobrellevarlo. Entonces, con eso me despido en el día de hoy. Gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Gracias a Tavera, gracias a Narciso, Cecilia, Elena, Jérica, Yaniris. Gracias a todos. Espérate, dame ver también a Maribel Pascual. Placer, gracias por estar aquí. Va a quedar grabado 24 horas en las 5 p.m. hasta las 5 p.m. mañana. A las 5 p.m. va a estar en el canal de YouTube de nosotros, de Republic Podcast. Va a estar arriba. Próximamente también ya tenemos nuestro canal de YouTube que va a haber otro contenido del sector inmobiliario
algo parecido aquí, así, pero con otros contenidos, ya sea de liderazgo y demás, lo vamos a ver en nuestro canal de YouTube, Jason G. Asesor. Sí, lo puede poner en práctica Maribel. Puede ir Maribel y toda la persona a nuestro canal de YouTube nuevo, Jason G. Asesor, donde vamos a estar hablando de otros temas, liderazgo, etcétera, fuera del sector inmobiliario, que le van a interesar muchísimo. Ya próximamente van a ver otros contenidos. Gracias a todos los conectados. Nuevo mañana. Nos vemos el miércoles al Masterclass Inmobiliarios número 25. El viernes sin falta viene el Masterclass Inmobiliario sumamente bueno, que hablamos de las diferencias de los diferentes títulos de apartamentos, constancia anotada, certificado de título y certificado de acreedor, y cómo cada uno se deriva y cómo va cada uno. Así que los espero viernes 10 p.m. va arriba el video. Así que gracias a todos. Feliz lunes, feliz semana. Chao, chao.